a Buenos Días Latinoamérica. Hoy presentaremos un episodio especial en donde vamos a hablar datos que fueron en el desarrollo estabilizador. Así que a continuación nos vamos en el sector económico con mis compañeras Nayeli y Tania. Muchas gracias. Muy buenas tardes, días o noches, a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Citlali Nayeli y les voy a presentar la economía de aquellos entonces. Empezamos. En 1946, Miguel Alemán, este presidente, desarrolló una base más estable, provocando lo necesario para que México pudiese salir sobre Latinoamérica. Estas estrategias impulsaron el desarrollo para poder proteger el mercado interno y poder llegar a una industrialización para poder sustituir las importaciones. Bueno, la industrialización permitió una autonomía en México y orientó y potencializó las distintas actividades productivas. Esto para poder promover las materias primas y que no tuviésemos que estar yendo a otros países. Esto buscaba poder proporcionar la mano de obra barata y poder hacer más abundante otros proyectos. El gobierno destacó por su amplio panorama, o sea, él buscaba soluciones para que no se pudiese malbaratar nuestro trabajo y también poder apoyar a nuestro producto mexicano. Ahora seguimos con 1952 con Ruiz Cortines. La economía en esta época le sonrió a México ya que creció rápidamente gracias a la guerra de Corea. Pero esto se fue muy rápidamente ya que se terminó y se redujo la demanda mundial de materias primas, que era en lo que anteriormente veíamos que nos estábamos focalizando. En consecuencia de todo esto, los primeros objetivos de Ruiz Cortines fue poder llegar a una estabilización económica y con este propósito se propuso un gasto público para poder equilibrar los ingresos de todo nuestro país. Muchas gracias y ahora vamos con la señorita Tania. Gracias, Nayeli. Bueno, a continuación seguiré con el recuento de nuestros presidentes en el ámbito de la economía. Y el siguiente presidente sería Adolfo López Mateos, que declaró el dominio de la nación sobre la plataforma continental y el espacio aéreo. Más de 300,000 hectáreas comenzaron a ser utilizadas para el cultivo gracias a 1,000 obras pequeñas de irrigación. También intervino en favor de Cuba cuando este se declaró socialista y se opuso a que fuera excluida de la Organización de Estados Unidos Americanos. El Estado de México adquirió la mayoría de las acciones de las empresas generadoras de energía eléctrica. Se mejoró el nivel socioeconómico de los mexicanos y la industria creció en un 51.9% como resultado de significativas inversiones en los sectores automotriz, petroquímico, mecánico y de papel. Bueno, sin duda este sexenio fue muy importante. Hubo muchas cosas que destacaron para beneficiar a nuestra economía. Pero ahora voy a continuar con Díaz Ordaz, que él se caracterizó por su autoritarismo, obstinación y falta de capacidad de negociación para resolver los múltiples problemas internos que tuvo en su sexenio. Fue modificado el artículo 34 de la Constitución, dándoles derecho al voto a los jóvenes mayores de 18 años. Y bueno, eso sería todo en nuestra sección de economía. Gracias. Muchas gracias, Nayeli y Tania. Bueno, lo que pretendían el sector económico era promover la industrialización, incrementar el ingreso de los campesinos y obreros, diversificar la actividad productiva en el país, y esto por medio del tipo de cambio en el que son nuevas fuentes de financiamiento para las empresas y garantizar la economía en el país. A continuación vamos a los sectores políticos, pero antes que nada, ahorita vamos a tener un corte comercial y continuamos con sector político con mi compañera Carla. Muchas gracias, Puga. Muy buenas tardes, soy Carla Díaz, encargada de la sección de política. El día de hoy, como saben, tenemos un programa especial en el que estamos haciendo un recuento de todos los hechos que han acontecido en los últimos 3 sexenios.
Empecemos en orden. Adolfo Ruiz Cortines, quien encabezó un gobierno honesto, austero y eficiente hasta cierto punto, en donde se incrementaron las percepciones de los empleados del gobierno federal. Recordemos que en 1954 se decreta el pago del aguinaldo a los trabajadores en el servicio del Estado, que con el tiempo se volvió obligatoria para las empresas en general. Emprendió un programa de progreso marítimo al que denominó la Marcha hacia el Mar, renovando la infraestructura de los puertos y apoyando a nuestra industria pesquera. Continuemos con el sexenio de Adolfo López Mateos, que recordemos que durante su sexenio los secretarios que conformaron parte de su gabinete fueron la parte fundamental y el éxito de su periodo presidencial. Entre ellos se encontraban Antonio Ortiz Mena, Díaz Ordaz, Manuel Tello, Torres Bodet, entre muchos otros más. La SCOP se dividió en dos secretarías independientes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Obras Públicas. También se creó el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, mejor conocido como ISSSTE, el 28 de diciembre de 1958. En 1961, tras el intento de invasión de Cuba en la Bahía de Cochinos, Fidel Castro radica su movimiento y se declara abiertamente comunista. Durante dicha invasión, Lázaro Cárdenas trata de volar a Cuba sin éxito para enrolarse en la lucha contra los invasores. En ese mismo año, Lázaro Cárdenas con Lázaro Cárdenas y otros líderes de distintos partidos de extrema izquierda forman el MLN, Movimiento de Liberación Nacional, pero sin mayor trascendencia posterior. Por último tenemos el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, periodo que se caracterizó por su autoritarismo, obstinación y falta de capacidad de negociación para resolver los múltiples problemas internos que tuvo. En su sexenio fue modificado el artículo 34 de la Constitución, dándole derecho al voto a los jóvenes mayores de 18 años. Al inicio enfrentó problemas que no tenían fácil solución. Fue la emigración de todos los campesinos a las ciudades y como consecuente crecimiento de las ciudades perdidas, motivando la falta de vivienda para ellos. Un gran ejemplo. De igual manera adoptó una actitud autoritaria y cerrada con el conflicto de los médicos que trabajaban para el Seguro Social y Salubridad, quienes organizaron un movimiento en 1965 que perseguía como único fin que les fueran aumentadas sus percepciones económicas. Díaz Ordaz se negó a negociar y reprimió el movimiento con la fuerza pública hasta nulificarlo sin darle solución. Entre julio y octubre de 1968, los problemas internos se agravaron por el surgimiento de un movimiento estudiantil. Un grupo reducido de jóvenes estudiantes de vocacional del Politécnico que tuvieron una pelea a pedradas con los de la preparatoria Ochoterena, incorporada a la UNAM, en las cercanías de la plaza de la Ciudadela. Nadie habría imaginado que aquel incidente callejero desencadenaría un conflicto tan complicado y tan costoso en vidas, que estuvo a punto de causar la cancelación de los Juegos Olímpicos, pero el mal manejo tanto de Díaz Ordaz como de Echeverría y Corona del Rosal provocaron que creciera y quedara sin control. Numerosas marchas y manifestaciones de los estudiantes de la Universidad Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional se vieron, culminando con los hechos sangrientos que se dieron durante un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Bueno, esto fue todo por la sección de política. Espero les hayan agradado los datos y regresamos contigo, Puga. Muchas gracias, Carla. Y bueno, ese fue el sector político. Ahora pasamos al sector social con mi compañera Aranza. Muy buenas tardes, mi nombre es Aranza Daniela Lozano Guadarrama y yo les hablaré sobre lo social que ocurrió durante esa época. En marzo de 1950 la empresa tenía una deuda de 4.600.000 yenes. Las acciones habían caído hasta 14 yenes por acción y de nuevo su supervivencia estaba en entredicho. Sin embargo, diversas instituciones financieras, sindicatos y diversas direcciones corporativas unieron sus fuerzas volviéndose a salvar una vez más. Se inauguró por primera vez instalaciones de la ciudad universitaria. Durante 1958, el gobierno hubo de enfrentarse con varios movimientos sociales.
También tuvo lugar un conflicto en las enseñanzas provocadas por un grupo de docentes formados en el cardenismo que tenían problemas con el sindicato oficial y decidieron declararse en huelga como medio de presión. Las huelgas de ferrocarrileros manifestadas en una época se consideraban ilegales por parte del gobierno y en este marco perpetraron diversos abusos. Se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Entre 1965 y 1966 se ponen en marcha las obras viales necesarias para interconectar las sedes olímpicas. En 1968, Juegos Olímpicos en el Distrito Federal. También hubo concentración de recursos en pocas manos, reducción del ahorro personal, disminución de la exportación agropecuaria, aumento de desempleo y subempleo, baja en la productividad y crecimiento demográfico alto. Y para finalizar, mayor deuda externa. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Vamos contigo, Antonio. Muchas gracias, Aranza. A continuación nos vamos con mi compañera Jimena. Ella les va a hablar en el sector cultural. Y por último les tenemos una gran sorpresa. Así que esperen a verlo. En este espacio hablaremos sobre acontecimientos de índole cultural que sucedieron en un periodo de tiempo en nuestro país. Empezaremos hablando del presidente Miguel Alemán y durante su sexenio se creó una de las instituciones más importantes a nivel cultural, el INBA o Instituto Nacional de las Bellas Artes. Esto se dio lugar el 31 de diciembre de 1946. La importancia de esta independencia radica en que además de que ha impulsado de forma significativa la cultura en México, se ha preservado durante los años. Seguiremos con el presidente Ruiz Cortines. A inicios de su sexenio se impulsó y se creó el cine independiente, además de que a mediados de los 50 el género que sobresaltaba era el rock. Continuamos con Adolfo López Mateos. Este sexenio en especial fue muy productivo culturalmente hablando. Pues en 1964 se inauguró y se hizo el Museo Nacional de Antropología e Historia, también el Convento de Tepoztlán, que albergaría el Museo Nacional del Virreinato, además de que fundó la Comisión de Libros de Texto Gratuitos, que se encarga de producir libros de texto para los estudiantes. Por último, está Gustavo Díaz Ordaz. Para este punto la sociedad ya estaba muy avanzada y había mucha tecnología e innovación. Por eso, Helbert Merkus explica que para entender una sociedad industrial se debe de tomar en cuenta de que esta está caracterizada por la automatización progresiva del aparato material e intelectual para la producción, la distribución y el consumo. Bueno, yo les voy a hablar de algunos factores que hubo en el ámbito psicosocial. Hubo otorgo al derecho de voto de la mujer, se otorgó más bien. Por lo tanto también se repartió el sector agrario, que no hubiera tanto de luchas de clases sociales, que todo fuera igualdad, y también hubo una reorientación ideológica, estabilidad política y económica, y por lo tanto también se expropió a los latifundios. Y por último, como agradecimiento, les vamos a poner un pequeño fragmento de una canción de los Beatles. Así que hasta luego y muchas gracias por acompañarnos.